Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Hola, hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes, amados y amadas de Iglesia Vida Nueva. Aquí desde Horacio Arangui 645, donde se encuentra nuestro templo, estamos una vez más realizando el estudio bíblico a través de nuestro canal de YouTube, y creemos que ha sido una bendición este tiempo y estos medios que el Señor nos ha permitido para poder continuar con el trabajo. Le pido que pueda abrir ya su Biblia y que prepare ahí sus apuntes. Estamos finalizando ya este estudio de Efesios y ya llegamos ahí a su último capítulo y sus últimos versos. Qué interesante, qué importante es lo que la palabra del Señor nos habla, ¿no? Y nos ha estado hablando a través de Efesios. Qué importante para la iglesia de Jesucristo el tener esta convicción y saber lo que somos para el Señor como su iglesia, ¿no? Vamos entonces al capítulo 6, versos 18. Por el momento vamos a leer Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, una vez más, por todos los santos. Este párrafo final ahí ya de Efesios termina haciendo una alusión directa a la oración. Qué importante es la oración. Ayer en el culto de oración de nuestra congregación le invitamos a sumarse. Fue un tiempo muy especial y entendíamos y mirábamos también este texto antes de comenzar ya la parte de intercesión directa, ¿no? Y cómo lo presenta aquí el apóstol Pablo. Viene finalizando el apóstol Pablo una ilustración a través del equipamiento de un soldado romano, y esto llevándolo, haciendo referencia a la armadura espiritual del creyente. Y finaliza aquí considerando uno de los recursos más poderosos del guerrero, del soldado de Jesucristo, que es la oración. Notemos quién es el que está escribiendo. Sabemos que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, de quien el Nuevo Testamento registra la mayor cantidad de libros, ¿no?, escritos ahí de su contenido del Nuevo Testamento. Un gran porcentaje son del apóstol Pablo. Y entendemos también el ministerio poderoso que el apóstol Pablo ejerció, y si lo miramos o lo queremos decir humanamente, ¿no? Pero sabemos el potencial y efectivo ejercicio del ministerio del apóstol Pablo. ¿Y quién era Pablo, no? Un hombre de Dios ahí que iba al frente. Y nos está haciendo esta consideración con respecto a la oración. También sabemos que el propio Señor Jesús, nuestro paradigma, nuestro ejemplo, nuestro Señor, también mientras cumplió su ministerio en la tierra, dedicaba tiempo importante en la oración, en la comunicación con el Padre. Bueno, en esta parte ahí donde el apóstol Pablo viene inspirado por el Espíritu Santo, hablando a la iglesia, hace entonces esta consideración. No podemos entonces desconocer esta necesidad del creyente, esta necesidad de la iglesia, de poder orar. Y esto nos involucra a todos de forma directa, porque ya dije, como creyente, en lo personal, y esto también como cuerpo, como iglesia. Es de suma vitalidad la oración en la iglesia. Porque una iglesia que no ora, lamentablemente, tenemos que decir y reconocer, está condenada al fracaso. Porque ¿cómo va una iglesia a predicar de un Cristo vivo si no tiene este tiempo especial de comunicación con el Padre? Por eso hace esta aseveración ahí el apóstol Pablo. La oración es ineludible. La oración es una necesidad. Así debemos mirarla. Es una necesidad desde lo personal y desde el cuerpo. Porque esto nos hace reconocer en todo momento nuestra total dependencia, total y absoluta dependencia de Dios.
Y este es el medio que Él nos ha provisto para poder vencer mientras estamos aquí en esta tierra y poder cumplir eficazmente su misión. Entonces, no solo el apóstol nos habla de vestirnos ahí con toda la armadura, como la refiere a este soldado romano que estuvimos viendo ahí junto a nuestro pastor, sino que Pablo también nos llama a tomar una de las armas más importantes y poderosas, y es la oración. Orar con súplica del Espíritu, con perseverancia, y súplica una vez más por todos los santos. Debe ser una constante, orando en todo tiempo. Eso quiere decir, en todo tiempo, una constante. Se debe orar en todos los momentos de la vida. Incluso me atrevo a afirmar que, hablando ahí del tiempo, no puede pasar nada de nuestra vida si no nos comunicamos con el Señor, si no estamos en oración con Él. Por eso me atrevo a decir, porque el contexto de tiempo que está refiriendo aquí en Efesios tiene que ver con el tiempo de Dios, pero además también saber que la oración es esencial completamente en la vida del creyente. Nuestra oración personal, diaria, permanente como creyentes, nos hace más fuertes para enfrentar las situaciones de la vida. Usted me podrá afirmar con certeza, ¿no?, que cuando vamos a las plantas del Señor, cualquiera sea la condición que estemos. Ayer hablábamos ahí de un texto de Isaías, el alto y sublime, que habita en lo alto, en la santidad, pero también en su infinito amor baja ahí con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso pasa en la oración, ¿no? Cuando estamos ahí como polvo, hechos polvo ahí, y nos despojamos de toda nuestra humanidad ante las plantas del Señor. Cuando estamos ahí polvo, Él viene para darnos vida, para vivificar. Y esto es a través de la oración, de la palabra, sí, el alimento, ¿no? Pero además de la palabra debe ir acompañado de oración, de comunicación. ¿Cómo vamos a conocer a alguien aquí en la tierra? Como le decíamos a los hermanos unos martes atrás, ahora es el culto del día miércoles, pero cuando era los martes, ¿cómo podemos decir conocer a alguien si ni siquiera conversamos con esa persona, ¿no? A medida que en lo humano vamos entablando comunicación, confianza, nos vamos conociendo, se va generando, ¿no?, esta comunicación, esta unión, esta conexión, no sé qué otra palabra poder agregar. Bueno, es lo mismo en lo espiritual. Por eso necesitamos esta oración y debe ser una constante. Por eso, primeramente, decir que debe ser esta constante en el día a día, en la vida. Pero además, oren en todo tiempo. También nos está hablando ahí en específico, el apóstol Pablo está hablando del kairos, esta palabra del griego. Y esto quiere decir en el momento adecuado. Y es lo necesario también que en la teología cristiana se asocia ahí con el tiempo de Dios. Qué interesante. O sea, hablar de tiempo ahí como de nuestra vida, de reloj de 24 horas, ¿no? A eso me refería la primera parte, en todo tiempo estar ahí, pero también en constante, en todo tiempo, también haciendo con la consideración aún en esos momentos adecuados y oportunos, cuando nos enfrentamos a la adversidad, cuando nos encontramos frente al problema, frente a la enfermedad, frente a la mala noticia, frente a esa puñalada que nos han puesto. Bueno, ahí es el momento, ¿no? En ese kairos, para poder ir ante el Señor y estar eso que tiene que ser una permanente. El 6:13 dice: por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir del día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. O sea, esta aseveración nos dice: oren cuando están frente a la batalla. Ora, por eso se suma con lo que viene diciendo antes. Nuestra oración debe ser permanente, porque mientras estamos en la batalla necesitamos estar orando. Pero aún, como dice el 13, y habiendo acabado todo, estad firme. O sea, sabemos que es una constante, es un enemigo derrotado. Lo confirmamos, lo afirmamos una vez más. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Pero sabemos que ahí aún está pegando sus últimos
aletazos ahí, como decirlo popularmente. Y en ese frente de batalla, ¿no? Es que una vez que hayamos resistido, dice ahí, acabado todo, estad firmes. O sea, seguir en esta oración, seguir en todo momento listos para presentar batalla. Ayer en la oración una hermana decía, mientras más estamos buscando del Señor, más estamos buscando de su presencia, su Espíritu Santo, también hay un enemigo que está enojado y quiere robarnos esa bendición. Por eso, teniendo claridad que el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor, ese nombre que se nos ha dado, que derrotó a este enemigo, es en ese mismo nombre que a través de la oración del Espíritu Santo se hace fuerte en nosotros para, al momento de enfrentarnos ahí, confrontar a este enemigo, como también una vez pasado, seguir listos, estar firmes y alertas para un nuevo combate. Oren en el Espíritu. De esta manera también enfática el apóstol Pablo acentúa la importancia de la oración. En todo tiempo, en el Espíritu significa también, y se suma a lo anterior, constantemente y en cualquier circunstancia, en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu. Habla de Espíritu con mayúscula, él está hablando entonces al Espíritu Santo. No sabemos cómo pedir, por eso es importante, mis amados, tener esta convicción que el Espíritu Santo es el que interviene y nos ayuda. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Bueno, ahí el Señor Jesús, ¿no? Dejando en claro este Consolador, el Espíritu Santo y su función tan importante. Pero también vamos a leer Romanos 8, versos 26 y 27, que dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu Santo dice, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. O sea, cuando habla esto de hablar en el Espíritu, no simplemente a veces como los fariseos, como dice la palabra del Señor ahí, con gran elocuencia y una gran oración y finalmente no dice nada. Qué importante es esto, ¿no? Desear que el Espíritu Santo gobierne por completo nuestra vida y que sea el Espíritu Santo quien ponga las palabras, y aún en nuestros momentos de debilidad, porque no sabemos qué o cómo pedir, pero el Espíritu Santo obra sobrenaturalmente sobre nuestras vidas. Por eso es importante, amados y amadas, tener esta consideración en este rol importante de la vida que cumple el Espíritu Santo. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1, nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. También ahí hay otro llamado ahí del mismo apóstol Pablo. Entonces, esta que tiene que ser una constante, también nos dice ahí el apóstol Pablo, esta herramienta fundamental del guerrero, del soldado de Cristo, es el orar en el Espíritu. También ahí nos habla con perseverancia. Perseverancia exige concentración, exige intención, exige dedicación, exige poner nuestra fe en el Señor y dejarle ser Dios. Con perseverancia. No, que ya no me escuchó, no le hablo más. Como que estuviéramos hablando por teléfono. ¿Sabe qué más? Adiós. Requiere constancia, ahí una vez más, otra vez más, en ese teléfono espiritual, doblar nuestras rodillas. Señor, aquí estoy. Concentrarme, apagar el televisor, desconectar estos aparatos que tanto tiempo nos quitan. Tal vez propiciar un ambiente especial ahí en el lugar donde uno puede estar a solas. Poner una música de alabanza, de adoración ahí suave, orquestada, que nos ayuda ahí para poder estar en esta intimidad con el Señor. Perseverancia,
concentración, perseverante, incluso como más de alguna ocasión les hemos compartido, ¿no? En esta perseverancia en hablar directamente con el Señor ahí, incluso en esos tiempos de rodillas, como también en la vida diaria, ahí cuando andamos por la calle y hablarle al Señor con perseverancia, estar en comunicación con Él. Luego añade que esta oración, este recurso, debe ser por todos los creyentes. Ayer hablábamos de esto, ¿no? Con toda súplica, hacer mía la necesidad del otro. Ayer le decíamos a los hermanos, si usted no ha podido estar, le invitamos a que se sume. Ahí tenemos un tiempo al finalizar donde ya nos ponemos ahí todos juntos y manifestamos ahí la necesidad que podemos tener, damos testimonio. En fin, hay un tiempo muy rico. Y hablábamos ayer con los hermanos con respecto a lo que dice aquí Efesios. Y súplica por todos los santos. Qué importante es la oración personal, qué importante es la oración congregacional, como esta herramienta que nos fortalece como soldados de Cristo. Cuando estamos ahí en la comunión del cuerpo, poder escucharnos. Cuando escucho a mi hermano, yo siento como mi hermano, porque es de mi sangre. Fue comprada con la sangre gloriosa de Jesucristo. Poder hacer mía la carga de Él. Cuando dice por todos los creyentes, es esa necesidad del otro que sea mía. Por todos los santos, dice la palabra del Señor. E incluso el apóstol Pablo ahí en el 19 dice en su primera parte, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, el misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él cómo debo hablar. Incluso el apóstol Pablo, ya dijimos en la introducción, el apóstol Pablo ruega ahí que se hagan oraciones también por él. En esto también consideramos no solamente a todos nosotros como el cuerpo, sino que también a los que dentro del cuerpo somos los que estamos ahí predicando al frente la palabra del Señor. Por eso es necesario, amados y amadas, también poder orar por el liderazgo, orar por los pastores, orar para que esa palabra fresca del Señor, cada vez que nuestras bocas se abran, pueda salir con esa gracia, con ese sazón, con esa unción que solamente puede venir del cielo. Podemos tener mucha preparación teológica, podemos tener muchos estudios, podemos haber estado en la mejor universidad, pero si no hay gracia del cielo, de nada sirve. Será como tocar algo hueco. Por eso es necesario, así como el apóstol Pablo dice, hagan oración por todos los santos, y hacemos ahí hincapié, hacer mía la necesidad del otro. También nos lleva a orar también por quienes están ahí encabezando, dirigiendo, predicando, por los evangelistas, por los misioneros. En fin, debemos entonces esto entenderlo como una necesidad del cuerpo, y no solo entenderlo, sino que también entrar en acción, así como lo estamos haciendo al sumarnos, al juntarnos a orar, a interceder. Esto nos habla del fruto del Espíritu en pleno. No son los frutos, es el fruto del Espíritu que alberga ahí todas estas cualidades. Esto es una muestra de renuncia y de amor. Ahí el fruto del Espíritu, cuando soy capaz de no ver solo mi necesidad. A veces pasa eso, ¿no? Y pareciera que como que gusta de ser víctima y no salir y no entender, como dije en una predicación, con el respeto que cada uno merece, que miramos a veces como miserables, sino como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso también esto habla a nosotros, ¿no? ¿En quién estamos cimentados? Es en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo, quien dio su vida por el rescate suyo, por el rescate mío. Es en ese nombre el cual nosotros estamos parados y cimentados. Por eso hay tantas cosas, ¿no?, que la palabra del Señor ahí nos va ayudando. Cuando renunciamos, cuando entendemos que no soy solo yo, sino que también el de al lado también la está pasando mal.
propio de la raza humana que nos hace ser egoístas, pero como hijos del Señor, como hijos de luz, tal cual también nos habla Efesios. Ser capaces entonces de mirar más allá y mirar por el dolor del otro. El pueblo consagrado del Señor. Y que entiende que este es un proceso tan necesario e importante al interior de la iglesia. No es solo para algunos, es para la iglesia, para el cuerpo. Es relevante. Porque mientras nos acercamos y oramos por el Espíritu, el Señor nos enseña, nos muestra, nos fortalece. Cuando intensamente pedimos también por el otro, tal cual como que lo estuviésemos haciendo por nosotros mismos. Conclusión. No salir arrancando enfrente del problema de la lucha que debemos enfrentar. Hay una armadura del soldado, que ya la vimos, ¿no? Y se profundiza ahí ahora finalizando con la oración. La vida de fe práctica tiene un horizonte. Y en ese horizonte el propósito de Dios es formar una familia, una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús y reunir todas las cosas bajo una sola cabeza que es Cristo Jesús. Efesios 1, versos 9 y 10 nos dice: y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Esta es la constante comunicación que necesitamos con Dios a través de Jesucristo. Porque cuando entendemos esto, de Él obtenemos la sabiduría, la dirección para enfrentar firmes en la batalla como un soldado en combate. Como los soldados que hoy día vemos en la guerra, hay noticias tristes de la guerra. Vemos ahí que tienen que estar alerta 24 horas porque el ataque del enemigo es inminente. Y necesitan también estar en contacto directo con su mando, con su comandante en jefe, y recibir las instrucciones de este para poder combatir y ganar la batalla. De la misma forma, muchas de las derrotas de la guerra que la historia mundial nos cuenta han sido por la falta de comunicación. ¿Sabe usted? Que las grandes batallas, incluso guerras, se han perdido porque fallaron las comunicaciones. Por eso en lo espiritual necesitamos también entender este concepto. Tenemos que tener esa comunicación permanente con el Señor. Con el Señor de la iglesia. Para poder hacer frente de forma correcta, no por nuestra fuerza, ya dijimos, ni tampoco es un combate ahí de lo que es una guerra convencional, sino que en lo espiritual, por los méritos de la sangre de Cristo y por ese nombre glorioso, ese nombre sobre todo nombre. Hermanos, tengan en cuenta esto. Es ese nombre que se nos ha dado, Jesucristo el Señor, el Salvador. Y cuando predicamos a Jesucristo, cuando reconocemos a Jesucristo, cuando le confesamos con nuestros labios que es nuestro Señor, ahí hay libertad. Cuando la palabra del Señor, cuando Cristo es el centro de toda nuestra vida, de forma segura, le puedo afirmar que ahí hay victoria. Y usted me dirá, pero si sigue el problema, bueno, aferrados al Señor podemos hacer frente a las situaciones. Y es soltar, dejar a través de esta armadura. Atentos, ahí sí, permanentemente, necesariamente orando para que el Señor intervenga y nos fortalezca mientras estamos enfrente a todas estas situaciones. Y cuando hayamos acabado, como dice la palabra del Señor, seguimos estando firmes y comunicados con Él. Por eso es necesario estar en contacto con el comandante en jefe, Jesucristo el Señor. Y esto es entonces por medio de su bendita y santa palabra y la oración. ¿Cómo era la forma de escribir del tiempo que estamos estudiando ahí en el contexto histórico del apóstol? El apóstol Pablo entonces termina su carta con una expresión de buenos deseos. Y esto lo señala en dones
para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todos lo hará saber. Nos habla de Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos, amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Como dice el 20, este embajador en cadenas, ahí preso, finaliza entonces dando este deseo, estos buenos deseos de paz, señalados ahí a través de estos dones, de estos regalos por parte de Dios y el Señor Jesucristo, y que hacen posible este cumplimiento en la vida del creyente, y esta es la paz, el amor y la fe. La palabra clave con la que cierra el 6:23, al igual que comenzó ahí en el 1:2 de Efesios, y que en cierta forma resume todo este mensaje central, es gracia, y que no es otra cosa que el amor inmerecido de Dios. Hermanos, animémonos. Como dijimos también en más de una ocasión, el que está escribiendo estaba preso en la cárcel. No estaba en Cancún, ni en Hawái, ni en el mejor hotel, resort, que hoy día salen las noticias, ¿no? Estos famosos que han tenido alguna situación compleja están en un hotel carísimo, con todos los lujos. No, el que está escribiendo esto estaba preso por la causa de Cristo. Y en esa circunstancia tan difícil, ¿no? Privado de libertad, con un guardia ahí 24 horas, imagínese usted. Ayer hablábamos de que 1 de cada 7 cristianos hoy día sufre persecución. Imagínense hoy día nosotros que disfrutamos aún de libertad, que nos podemos expresar con libertad, que podemos pararnos y asistir a la iglesia, que nos podemos movilizar con un ejemplar de la palabra del Señor, que podemos declarar nuestra fe con libertad. Aún tenemos esa libertad. ¿Cuánto más debemos hacer fuerte entonces esta verdad? Como la iglesia del Señor Jesucristo, como hijos e hijas de luz, tanto en lo público como en lo privado, tanto en todas las áreas que afectan nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento tu palabra siempre, Señor, está ahí hablando a nuestros corazones. Y tu Espíritu Santo está, Señor, trayendo también a nuestras mentes, a nuestros corazones, entender que somos y quienes somos en Cristo, como la iglesia del Señor, y también a entender ese valor que tú nos has dado y todas las herramientas que a través de tu palabra, Señor, tú nos entregas. En esta hora pido una bendición por cada uno de nuestros hermanos y hermanas. El resto de semana que queda, sea tu gracia ahí, Señor, en los corazones y en las vidas y en las familias representadas. Señor, entender la necesidad de la oración de forma permanente, en lo personal, pero también, Señor, como iglesia, como cuerpo. Gracias, Padre Santo, y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues, nos estamos viendo. Para los jóvenes, jóvenes, este sábado, 20 horas, nos vamos a juntar acá en la iglesia. Ya internamente, saben, nos estaremos comunicando porque hay que preparar algunas cosas. Tenemos visita. Nos visitan ahí los jóvenes, los embajadores de Cristo de la iglesia Emanuel, la Asamblea de Dios Emanuel, allá de la comuna de Rengo. Así que ahí vamos a estar siendo de anfitriones y vamos a tener un buen tiempo ahí para disfrutar también en la presencia del Señor. Y el domingo, como usted sabe, 11:30 tenemos nuestro culto de alabanza y adoración al Señor. Invite a un amigo, a una amiga, súmese ahí. Es un buen tiempo para poder predicar e invitar para que otros también escuchen el mensaje de salvación. Así que le dejamos invitados. Si usted tiene niños pequeños, no se preocupe, venga. Hemos habilitado ahí también para que los niños puedan tener un tiempo especial y tanto los niños como los grandes podamos recibir palabra del Señor. Así que un abrazo fraternal. Nos estamos viendo. Que el Señor les bendiga. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu